Apreciados amigos, hoy iniciamos una nueva etapa del programa Unas de Cabas y otras de Castro. Me acompaña mi directo amigo, el doctor Pedro Castro, historiador, economista, doctorado en ciencias sociales, postdoctorado. Un hombre vinculado a las luchas sociales y a los problemas del país. Pedro. Hola Winston, ¿cómo estás? Bien, Pedro. ¿Cómo está tu maestría de políticas públicas? Culminé exitosamente la carga académica en gobierno y políticas públicas para el análisis de los problemas nacionales. Bueno, de nuevo con nuestros amigos de Ver TV, en esta, como tú dices, en esta nueva etapa del programa, esperemos pues complacer las expectativas de nuestro público. Hoy vamos a tocar el tema de las colas, eso que el presidente Maduro ha denominado la guerra económica. ¿Cómo empezó el drama de los venezolanos cuando asisten día a día en la búsqueda de los alimentos, de los elementos fundamentales para su vida diaria? Remontándonos en los inicios del gobierno, el presidente Chávez inició toda una campaña para tomar la posesión de una finca en Barinas, creo que era La Verguereña, ¿no, Pedro? Sí, cómo no, La Verguereña. Y de ahí vino toda una serie de expropiaciones, tanto de carácter agrícola como industrial. Después se fue a la zona sur del lago, pasó por el valle del Quíbor, el valle ahí en Lara. En Lara, así expropió un conjunto de empresas. Últimamente recuerdo aquel programa en los primeros días del año 2009, 2008, donde decía exprópiese, exprópiese, exprópiese. Sí, en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar, exacto, en la Plaza Bolívar, cuando expropió el edificio Francia, ¿acuerdas? Que hoy ya está abandonado. Entonces, fíjense ustedes que el drama de las colas, Pedro, no empieza desde hace un año, 2 años acá, como quiere hacer ver el presidente Maduro sobre la guerra económica. El drama de las colas empieza cuando se instaura este gobierno liderizado por el presidente Chávez con una intención clara y meramente socialista, de imponer el estilo de expropiar los medios de producción. Es decir, tomar el control de lo que se produce en el país, tomar el control de las fábricas, industrias, empresas, agroindustria y, por supuesto, el control de la industria petrolera. Claro, porque el problema está en que este es un socialismo amparado en el ingreso petrolero. El ingreso petrolero comenzó a repuntar a partir del 2004 en lo que es la subida de precios más importante en la historia del petróleo. Llega a $100 y pico, incluso va a sobrepasar en algún momento los $100. Y ese ingreso petrolero pues es el que sirve de pantalla, sirve de fundamento al socialismo del siglo XXI. Evidentemente, cuando se comienza el proceso destructivo de la economía del país, es el ingreso petrolero más la hegemonía comunicacional lo que tapa ese proceso de destrucción. Ahora, cuando ya el precio petrolero ha bajado en un 40% y pareciera que va a seguir bajando, entonces comienza a emerger en la superficie la crisis económica. Es que evidentemente, ¿no? Tiene que surgir la crisis económica. Además, no nos olvidemos de que la única empresa que le suministraba insumos al sector agrícola o agropecuario del país, el gobierno la tomó bajo su control, que es la famosa Agroisleña. Queda desasistido el agro venezolano desde el punto de vista técnico y de los productos agroquímicos, semillas, todo. Queda desprotegido. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Un abandono total del campo, todas las fincas, todas las haciendas que eran productivas, el agro que era productivo, donde se producía café, arroz, sorgo, maíz, ganado. Éramos autosustentables en esos productos. Pero Winston, ¿cuándo compraste tú en la República Civil antes del año 98 el cilantro a 130, 140 bolívares? El tomate a 245, como lo acabo de comprar yo en una cadena de distribución de alimentos. O cebolla a 140, 160, 190 bolívares el kilo. Nunca, yo no creo que tú recuerdes colas en la República Civil. Si pudiéramos hablar, yo me gradué, yo estudié en la Universidad de los Andes Ingeniería Eléctrica, Pedro.
Y mi padre y mi madre me mandaban 300 bolívares de los de antes mensualmente. Pagaba mi residencia, pagaba mi alimentación y todavía quedaba para mi recreación. Claro. En otras palabras, el aparato productivo del país está destruido. La moneda como tal está destruida porque ha venido ocurriendo devaluaciones tras devaluaciones, pero devaluaciones impresionantes. El presidente Chávez consiguió la moneda en el dólar a 500 bolívares de los de antes. Claro. Ojo, de los de antes, no el bolívar fuerte. Y hoy, con la devaluación que ocurrió allí, está el dólar con respecto al bolívar en 180.000 bolívares. Que eso no se puede decir porque todo el mundo se asusta. Claro. Porque yo no creo que a nosotros nos vayan a detener o nos vayan a meter presos por decir las cosas que estamos diciendo. Y estamos analizando el por qué el país llegó a la situación donde llegó, Pedro. Por supuesto, es que el propio presidente Maduro dice eso mismo que tú estás diciendo, o sea que dicho por él, pues quedamos nosotros exonerados de cualquier culpa en relación a mencionar el precio de la moneda. Ahora, pero fíjate, dos cosas importantes que me quiero regresar al tema de la guerra económica. La guerra económica no es más que un subterfugio, una forma de culpabilizar al sector privado. Además, un subterfugio que tiene piquete electoral muy importante. Es decir, el presidente Maduro o la gente del PSUV pretende enfrentar las próximas elecciones municipales otra vez con una estrategia similar a la del Dacazo, ¿no? Y pienso que, bueno, eso tuvo su efecto en un primer momento, pero yo creo que ya frente a la escasez de medicina, que no hemos hablado de eso, el drama de las muertes que se están produciendo por falta de, no solamente de medicina, sino de implementos médicos, es sufrida además abiertamente por los sectores más desasistidos y hasta por los sectores de clase media, porque la escasez de medicamentos y la escasez de insumos médicos es generalizado en todos los hospitales, públicos y privados. Público y privado. No se le puede achacar la guerra económica a los empresarios. O sea, el empresario, su visión es producir, es tener las puertas de su negocio abiertos para que la gente vaya a comprar. O sea, yo no conozco ningún empresario que su filosofía, su misión, su visión es cerrar su negocio para quebrar. En consecuencia, ellos aspiran que en el proceso electoral de noviembre, diciembre, si es que se da, porque todavía el CNE no ha dado la fecha de esas elecciones, el efecto Dacazo se produzca. Pero yo vi las colas ayer domingo las vi en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Ayer vi colas, Pedro, en el Farmatodo del Metrocenter, en el centro de Caracas. Colas impresionantes. Ahora, yo no entiendo si el gobierno toma una decisión contra los propietarios de Farmatodo y contra los propietarios del supermercado Día a Día. Ojo, dos cadenas aliadas al gobierno. Eso hay que decírselo a los venezolanos. Claro. Día a Día, en un joint venture que hizo con Banesco, este empresario muy inteligente, muy competente, muy capaz, dueño de Día a Día, logra instalar en Caracas 35 establecimientos en los sectores populares. Y tenían, como eran tan pequeños los locales, tenían un centro de distribución principal en La Yaguara. ¿Y sabes, Pedro, quién supervisaba la distribución o la salida desde La Yaguara de esos alimentos? El propio gobierno. El propio gobierno, claro, que sacaba una guía de distribución. Ahora no se entiende cómo el gobierno dice que ese empresario tiene una guerra económica, cuando ellos eran aliados del gobierno. Porque es el problema electoral, es el problema de volver a revivir otra vez el tema del Dacazo, el tema de echarle la culpa y culpabilizar al gobierno. Yo he escuchado, y creo que todos los venezolanos hemos escuchado, al presidente de Fedecarma, a Jorge Roy, al presidente de Conindustria, al presidente de Consecomercio, rogarle al gobierno establecer una alianza, una relación normal de los empresarios con el Estado, que es lo que sucede en todas partes del mundo para responder a la crisis. Y la respuesta ha sido insultos, improperios, maltratos, etcétera, etcétera. Bueno, el problema está en que no puede haber guerra económica si el otro no tiene nada, en este caso los empresarios no tienen absolutamente nada,
no tiene ningún arma para decirlo, mientras las armas las tienen todas del otro lado, que es el Estado. El Estado tiene los dólares, el Estado tiene el poder de confiscar, el Estado tiene el poder de expropiar, tiene una batería de insumos, cemento, cabillas, todo eso está en manos del Estado. Como tú has señalado, con la expropiación de Agurisleña, de Agurisleño, que ahora es Agropatria, el Estado debería tener las semillas y tal, y no las tiene. Entonces, no hay guerra económica. Si no hay adversario, no puede haber guerra. Claro, para una guerra económica se requieren dos. Dos adversarios, exactamente. Dos personas que se enfrenten, claro, dos adversarios que se enfrenten, dos ejércitos que se enfrenten. Exactamente. Aquí tenemos el todopoderoso Estado contra unos indefensos ciudadanos. Así es. Esto es lo que ocurrió el sábado en Barinas, de una planta de Polar, me imagino que la de Barquisimeto o la de Valencia, el Estado Carabobo, salió una planta con destino al Táchira. Pues cuando pasó por el Estado Barinas, y léanse el periódico El Nacional del día de ayer, domingo 8, sale una noticia en el primer cuerpo donde fueron tomadas de las 10 gandolas que estaban circulando por el Estado Barinas, 6 gandolas expropiadas, tomadas por el Estado, porque el Estado las iba a distribuir. Ahora, yo no entiendo si el Estado venezolano es el que controla la distribución de los alimentos, de todos los alimentos que se producen e ingresan al país, públicos o privados. Ahora, ¿por qué el gobierno tiene que tomar esas gandolas que iban con alimentos, con harina pan, harina precocida, iban hacia un Estado para ser distribuidos con la anuencia y la autorización del gobierno? Es decir, que el gobierno, con su intención de esconder la verdadera crisis, está persiguiendo lo poco que se produce en Venezuela. ¿Qué ocurriría en Venezuela si Polar deja de producir para Venezuela? Bueno, no, un desastre, una tragedia. Una tragedia. Pero fíjate, esa medida que acaban de tomar, por ejemplo, el gobierno, aquí todo el mundo sabe que el propio gobierno autorizó a las empresas producir un 30% de productos diferentes, distintos, de productos que tienen características diferentes. Por ejemplo, la harina pan, sabes que hay una harina pan con mezclas de arroz, una harina pan para empanadas, una para cachapas, etc. Ahora el gobierno prohibió algo que está en la ley. ¿Cómo tú puedes prohibir algo que está autorizado en la ley? Vuelvo otra vez con el cuento de que el empresario sabotea, compañero. Es decir, el empresario lo que está tratando de satisfacer a público de diferentes gustos, Y por supuesto, es la forma que el propio gobierno le permitió al empresario para compensar lo que está regulado. Porque lo que está regulado, evidentemente, le está produciendo pérdida. Entonces, ¿cómo se mantiene una nómina? ¿Cómo se mantiene una nómina de trabajadores si tú no le permites de nuevo la excusa de buscar una supuesta guerra económica que no existe? Pero hay un tema que es importante que analicemos dentro de esta tragedia de la cola, que es la caída brutal del ingreso del venezolano. La caída brutal, la pérdida del salario real. Es decir, que el salario real es la capacidad real que tienen los consumidores de adquirir bienes en el mercado. Eso ha caído brutalmente, porque fíjate tú, Wisto, no solamente eso, tiene otro segundo aspecto, que es que la población atendida por el Estado, es decir, atendida a través de Mercal, Pedeval y los distintos dispositivos de programas sociales, ha caído en vertical, ha caído brutalmente. En el estudio realizado por la Universidad Católica, Universidad Central y Universidad Simón Bolívar, arroja un resultado que es espeluznante. Imagínate tú, solo el 20% de la población del país está siendo asistida por programas sociales, de la cual un 11% atiende a no pobres y solo el 8% es asistido se atiende al 8% de la población en pobreza extrema. Con lo cual, hermano, entre la caída del salario real, incluyendo la caída del ingreso que se le da a las personas a través de las misiones, con la caída del salario real y una desatención en términos reales de la población por parte de Mercal y Pedeval, aquí lo que estamos viendo es que el hambre va a apretar en el estómago en los próximos meses. Como decía un estudioso de los problemas sociales del país, nos avecinamos a una hambruna nacional. Una hambruna nacional. Bueno, ya salió en el New York Times. El problema de que Venezuela está viviendo una situación humanitaria, claro, ellos se referían al caso de medicina. No, pero es que en el caso de los alimentos
En el caso de alimentos es peor. Y hay un punto donde es neurálgico. La inflación en el sector construcción pasa el 600%, donde es el Estado venezolano el que produce la cabilla, el cemento, controla la madera. O sea, aquí no se va a construir absolutamente nada. Después no nos vengan a decir, mi amigo Pedro, que se construyeron 600.000 viviendas, 300.000 viviendas. No, es imposible. Porque yo en estos días pasé por EPA y la cola, yo le pregunté al cajero, ¿será que EPA ahora vende alimentos? No, es que están vendiendo cemento. Y la cola era kilométrica en el estacionamiento de EPA. ¿Quién controla las cabillas? Así es. Las cabillas las hace y las produce el Estado. ¿Y por qué no se consigue cabilla? ¿Por qué no se consigue cemento? Claro. Cuando va a buscar la madera para hacer los encofrados, para confinar el concreto, o sea, no hay forma de Claro, entonces el gobierno sigue empeñado en embaucar a su electorado con el cuento de la guerra económica. Pero eso ya no, yo en mi opinión, Winston, creo que eso les va a dar muy poco resultado. Ahora, pero hay un tema que es importantísimo que toquemos, que tú lo tocaste al principio, que es el tema del Bolívar Fuerte. Que el Bolívar Fuerte fue una operación en la cual se le quitó a la vieja moneda 3-0, sin que se hubiese hecho aquello que tenía que haberse hecho para que esa reforma disque monetaria, que no fue ninguna reforma monetaria, funcionara, como bajar el gasto fiscal, reducir la liquidez monetaria, tener un banco central autónomo, es decir, estabilizar en una época, en un momento de altos ingresos petroleros, estabilizar en un verdadero fondo de estabilización macroeconómica, como lo hizo Arabia Saudita, que tiene 700.000 millones de dólares en un fondo acumulado que le permiten sortear esta baja. ¿Y cuánto tiene Venezuela en sus reservas internacionales? Nada. 21.000 millones de dólares. Que nadie sabe, nadie sabe todavía. Es peor, le pide dinero prestado a China para inyectarlo a la reserva internacional. Y parte de ese dinero, que es oro monetario, ni siquiera está en Venezuela. Con lo cual, tampoco. Bueno, eso tiene una serie de dificultades técnicas y no vamos a atormentar a nuestro. Además de haber devaluado, además de haberle quitado los ceros a la moneda, y le quitó la autonomía al Banco Central. Ahora tiene una fábrica de hacer dinero, claro, dinero inorgánico, que anda circulando en el país. Así es. Entonces, si este gobierno no toma medidas que orienten el gasto público, ¿qué es el gasto público? Ahora, tú que eres economista. Pero el gasto público es el gasto que el Estado necesita realizar no solamente para el funcionamiento del Estado, para el funcionamiento de la sociedad. Y de la economía nacional. Y de la economía nacional. Ahora, el problema está, y yo soy en esto muy enfático, el Estado venezolano, el gobierno no va a tomar ninguna medida. Winston. Yo soy absolutamente optimista, y poco optimista, perdón. O sea que esa famosa frase, voy a anunciar que después voy a seguir anunciando. Tenemos 3 años tratando de anunciar y siempre es, bueno, en carnavales, después de Semana Santa, después de vacaciones, después de tal. Y ahora, igual, en enero todo el mundo esperaba que se tomaran unas medidas, ahora todo el mundo espera que se tomen después. No va a haber medidas, hermano. En estos días estuve viendo el programa de Diosdado Cabello. Ajá. Mira, ese programa parece, a todas luces, un programa de sapos. Claro, de quién acusa al otro, de patriotas cooperantes. Pero no hay en ese programa un contenido social, una propuesta que adecente la sociedad, una propuesta que encauce la situación social del país, una propuesta. No lo vemos en el programa. Entonces, el problema está en que como no van a tomar ninguna medida, van a seguir insistiendo en la guerra económica, van a seguir insistiendo en el atropello a los empresarios, que hay 20 y pico de empresarios que han sido privados de libertad, y van a insistir probablemente van a insistir en las expropiaciones, lo cual agrava la situación. Y si el tema del gobierno es correr la arruga, pues cada vez tendrán un horizonte temporal más corto, porque manejar la economía con un horizonte, teniendo como horizonte solo el problema electoral o el problema de las elecciones y no la sociedad en general, es verdaderamente una tragedia. Bueno, Pedro, hemos culminado nuestro programa de hoy. Invitamos a los venezolanos que nos escuchen y nos vean. Con seguridad vamos a seguir analizando los distintos tópicos que se produzcan en la semana en todo el país y sus implicaciones. Es por ello que hoy iniciamos esta jornada con unas de Cabas y otras
De Castro.